Muy buenos días. En primer lugar, el agradecimiento, por supuesto, a LIPA por la invitación. No puedo dejar menos que expresar mi enorme satisfacción de reencontrarme nuevamente con Arequipa y además en un evento que para todos los varones es altamente envidiable, que es el encuentro de arbitraje de las mujeres. El día de hoy, pocas veces también un ser tiene la posibilidad de tener no solo dos prestigiosas abogadas profesionales y reconocidas árbitros, sino que además ellas representan, como cada una de las árbitras mujeres que participan en el evento, esta enorme tendencia en favor de que la mujer cada vez se posicione mejor en cada una de las actividades, no solo profesionales, sino de la vida diaria y de la vida familiar. Con ese marco general voy a presentar en primer lugar a Hortensia Rosas, que es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Lima, con maestría en Derecho de Empresa en la UPC, especialista en lo que se refiere a derechos y gestión de las telecomunicaciones, diplomada en servicios públicos y tarifas. Ha sido directora de regulación de Telefónica por 15 años y gerente legal de TASA. Actualmente se desempeña, como ya está dicho, como abogada independiente y árbitro de los principales centros arbitrales del país. Al lado, a una persona de la que ya no merece ser presentada porque todo el mundo la conoce, pero tenemos que cumplir con el rol, porque presentar a Ludovina es pues casi un querer decir todo en muy pocas palabras. Quienes la conocemos de hace varios años, o de bastantes años, dependiendo cómo querramos decirlo, reconocemos en ella no solo su valía profesional, sino su gran capacidad humana. Así que voy a decir lo que corresponde, solamente de acuerdo a la información. Ludovina Villanueva es máster en investigación en ciencias jurídicas, abogada por la Universidad Católica Santa María, catedrática de pregrado en la San Pablo de Arequipa, profesora del diplomado en la misma universidad, profesora de la maestría de Derecho Empresarial de la Universidad Católica San Pablo, por supuesto, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, y además una cantidad de trabajos realizados como codirectora, colaboradora y de gran cantidad de artículos referidos al tema que nos viene el día de hoy agrupando, el tema arbitral. El día de hoy está planificado también la concurrencia de nuestra buena amiga Lourdes Flores, quien por motivos de fuerza mayor lamentablemente no nos va a poder acompañar. Eso no resta, al contrario, brinda mayor oportunidad para que tanto Hortensia como Ludovina nos brinden con mayor amplitud los conceptos que tienen preparados al respecto. Bien señalaba José en el momento de la presentación que este es un panel que va a tratar sobre el principio de la buena fe, tanto en lo que se refiere a la ejecución, no solo a la ejecución, sino a los contratos, a la relación contractual, cuanto a la buena fe dentro del arbitraje. Y yo solamente quiero hacer un marco general porque la carga está en manos de Hortensia y de Ludovina. Para recordar un poco que la buena fe, considerada como un principio general del derecho, no nace del derecho mismo. Como dice el maestro Manuel de la Puente, la buena fe es un principio de convivencia social que es asumido por el orden jurídico y como tal es requerido cuando se utiliza cualquier tipo de relación jurídica. En el principio de los tiempos, podríamos decir así,
Cuando uno dice esta frase que es bastante utilizada, con la mejor intención te estoy diciendo algo, te estoy aconsejando algo, con la mejor intención, es decir, con mi mayor esfuerzo de buena fe. Sin embargo, no hay una definición específica de buena fe. Es más un quehacer íntimo de cada persona que está en consonancia con el ordenamiento social. Y en consecuencia yo actuaré en buena fe, sea en mis relaciones personales, familiares, legales, arbitrales, en la medida en que mi comportamiento sea leal, en la medida en que mi comportamiento sea honesto, en la medida en que mi comportamiento incluso sea de colaboración con las otras partes que intervienen en mi relación, sea personal, familiar, legal, de trabajo, en cualquier parte. En consecuencia, la buena fe es una regla de convivencia social y jurídica que implica el deber de actuar de manera honesta, leal y sincera. Por ello, cuando nuestro artículo 1362 del Código Civil señala que los contratos deben de negociarse, celebrarse, ejecutarse bajo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, denota, implica, conlleva de que en el momento que tú tienes una relación con alguien distinto de ti mismo, tienes que ser leal, honesto, sincero, colaborador. Si no cumples con ello, por mucho que la formalidad te permita, estás vulnerando el principio de buena fe. Por supuesto, todos los que estamos en esta sala entendemos perfectamente cuáles son esas prácticas y pondré algunos ejemplos solamente para recrearnos. Es actuar de manera transparente y de buena fe, por ejemplo, en el ámbito arbitral, solicitar a los árbitros revelaciones adicionales que no tienen ningún tipo de vinculación con el caso, con el único propósito que evidentemente está escondido, pero que la formalidad permite, de retrasar la actividad procesal. O el formular recusaciones frívolas, a sabiendas que lo que se está señalando como causa de recusación va a ser declarado necesariamente infundado porque es frívolo. Pero no, como la formalidad lo permite, la buena fe es soslayada a efectos de poder, en aras de esa puridad o transparencia buscada, que no es cierta, por cierto, permitir actuar en contra de la buena fe. La famosa guerra de guerrillas, en la que durante todo el proceso arbitral todo se objeta, todo se cuestiona, todo se debate más allá de lo racional, con el único propósito, tutelado por la formalidad, de lo que yo persigo es una puridad en el proceso, cuando en realidad lo que estoy haciendo es una incisiva, reiterada vulneración de la buena fe. El maestro Díez Picasso señala que la buena fe es un estándar de conducta arreglado a los imperativos éticos exigibles de acuerdo a la conciencia social imperante. En consecuencia, y siguiendo a este maestro, al igual que Manuel de la Puente, siguiéndolos a ambos, solo hay buena fe cuando en mi conciencia íntima, en mi proceder procesal, en mi ejecución contractual, en mi negociación, tengo una consistencia entre mi quehacer, la finalidad y el propósito mismo
de mi intención. Si eso no se fusiona, lo único que estoy haciendo es afectarla y vulnerando este concepto, que por etéreo no es que no tenga concreción, precisamente tiene una concreción permanente porque el concepto es tan íntimo, tan real, tan social, que no puede ser dejado de lado sin que nadie lo perciba. Al contrario, cada vez que uno hace un acto de mala fe, todo el mundo percibe que ahí se está actuando en contra de la buena fe. Hace algún tiempo, y esto me van a permitir una disquisición que me pareció, lo he pensado antes de poder decirlo, que hay veces que la buena fe podría ser y la mala fe, una diferencia sutil entre lo que es el arte erótico y la pornografía. Si yo actúo de una manera acorde con los principios de ética y moralidad, estoy en la primera parte, en el arte. Pero si eso lo vulnero y me convierto en un creador insano, evidentemente estoy en lo otro. Y no se crea que la gente no observa, no percibe, por el contrario. Yo creo que todos somos mucho más perceptivos de lo que la gente cree que quien actúa de mala fe supone. La letra es chiquita, la interpretación en contrario de lo que dice el propio texto. El valerme de mi posición para poder intentar sacar un beneficio que realmente no me corresponde. Eso es soslayar la buena fe. Hortensia ahora nos va a tocar el tema con amplitud y además con bastante consistencia en una frase que ha acuñado ella y que me parece sumamente relevante. El principio de buena fe en la actualidad y en el arbitraje ¿es un principio realmente inspirador o se ha convertido en letra muerta en el papel? Hortensia, tu tema. Ricardo, agradezco a Lipa por la invitación, a Carlos Soto especialmente, a la Cámara de Comercio de Arequipa por recibirnos y especialmente a Ludovina por toda la calidez con la que nos ha recibido. Ha sido un desafío tremendo desarrollar este tema porque todos tenemos incorporado en la mente la buena fe, pero pocos nos preguntamos, ¿y qué es esto? Entonces yo recordaba que cuando inicié mi práctica profesional, la inicié en una empresa de telecomunicaciones, la empresa nacional, en un área de proyectos, una pequeña oficina legal encargada de hacer los contratos para la compra de centrales, equipamiento técnico. Y el jefe del área, a los abogados que nos iniciábamos, nos dijo que los contratos tienen que ser súper bien redactados, con los detalles, etcétera, etcétera, que seguramente estarán guardaditos en un cajón y no saldrán nunca si el contrato se cumple, si las partes cumplen y honran sus prestaciones. Pero el día que se incumplan, ese contrato saldrá del cajón y entonces tendremos que leer el contenido y hacer uso de la buena fe a saber quién y cómo y por qué incumplió el contrato y cómo resolveremos este incumplimiento. Esto me quedó grabado para el resto de mi vida. Por supuesto, nunca pude disfrutar ni vivir el antes, el durante y el después, porque luego cambié de área y la vida me llevó por otros rumbos y me ocupé de mucho tiempo después del contrato de concesión de Telefónica, que ya era una complejidad muchísimo mayor. Entonces, para darle contenido a esto me preguntaba, ¿y entonces qué es la buena fe? Y claro, tuve que recorrer algunos artículos, algunos libros y
Claro, voy a poner esta es la única lámina que tengo, que es solo para darle contexto. La buena fe, pues, es un concepto abstracto derivado de la moral, de la ética, y Manuel de la Puente nos dice que es una característica del comportamiento humano que se introduce en el derecho. La buena fe es parte de nuestro sistema jurídico y lo primero que recordamos es el artículo 1362 del Código Civil, que dice que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Pero esta no es la única parte del Código Civil en que encontramos menciones a la buena fe. Las encontramos en el acto jurídico, en el derecho de sucesiones, en el derecho de familia, en los derechos reales. En fin, la buena fe o la mala fe, en contraposición a la buena fe, la tenemos en el Código Civil muy presente. Pero entonces hay que preguntarnos, ¿y cómo reclamamos la buena fe? ¿Cuál es el límite? En verdad, creo que la finalidad última de la buena fe es de dotarle de seguridad jurídica a los negocios jurídicos. Es la certidumbre mínima que deberíamos esperar del comportamiento de las partes en el cumplimiento del contrato. Evidentemente es debatible el límite, hasta dónde podríamos exigir un comportamiento coherente, consecuente, leal a los acuerdos contractuales. Susana Sussman, en un artículo muy interesante que escribe sobre la buena fe, pone como ejemplo el caso del Mercader de Venecia, esta pieza literaria de la literatura universal que tiene un ejemplo sublime sobre materia contractual, la ejecución, la interpretación y la defensa del contenido contractual, que vale la pena leerlo y si tiene la película a mano, ver la película, porque en verdad es un goce del juego, de la inteligencia y de la interpretación del contenido contractual. Y entonces allí podemos observar el límite. ¿Cuál es el límite? El deudor incumplido tenía que entregar una parte de su propio cuerpo a costa de su propia vida. Y entonces, ¿esto era lo que la buena fe contractual podía exigir del contenido contractual? ¿Tenían que sacrificar la vida del deudor? Claro, ahí ya viene el juego de la defensa y de la inteligencia en la interpretación del contrato. Pero entonces, un tema debatible es el límite de la buena fe. Del otro lado, podemos ver de que en los contenidos contractuales hay conductas previsibles, exigibles, y probablemente, como también dice Susana Sussman, algunas inequidades que los jueces tendrán que resolver y en su caso los árbitros. Dado que el concepto es abstracto, seguramente vamos a encontrar algunas dificultades, no solo en la judicatura, sino en el arbitraje para resolver las controversias. La misma Susana Sussman también dice que la buena fe no se usa. No se usa porque nos hemos dejado ganar por el formalismo, por la letra, por lo que está escrito y rechazamos a veces los hechos para escudriñar qué hay detrás de la intención de las partes y tal vez introducirnos un poquito más en la voluntad de los contratantes. Y esta abstracción hace que termine no analizándose debidamente este aspecto de la lealtad, de la corrección en el comportamiento de las partes. Entonces, una parte que me gusta del concepto de Díez Picasso, que también ha citado Ricardo Rodríguez, es de que la buena fe no solamente está en el punto de partida, sino también en el punto de llegada. ¿Cómo llegamos al final de la contratación? Y, claro, hace falta un esfuerzo de pensar no solamente en la racionalidad del contrato, sino en lo que las partes han querido poner en el contenido contractual. Evidentemente vamos a encontrar escenarios muchísimo más complejos, como los que, por ejemplo, ayer nos comentaban los colegas o las colegas que se encargaron de contarnos cómo son estos contratos con estándares internacionales que tienen una complejidad de detalles, de prestaciones. Ahí ya incluso el identificar quién es el responsable de la ejecución de buena fe del contrato puede ser
una dificultad adicional, porque sabemos que son corporaciones, instituciones, Estado, y quién es la cara visible, quién es la cara visible de esa buena fe. Pero igual hay circunstancias, hay hechos que nos van a ir revelando cuando este comportamiento se aleja de la práctica de la buena fe. Ricardo ha mencionado dentro del arbitraje, en la práctica arbitral, algunas cosas que están sucediendo que desde mi punto de vista se alejan sustancialmente de la buena fe. Son las famosas recusaciones, pero tiene un antecedente previo que a veces lamentablemente se produce y es la designación del árbitro. Muchas veces se designa al árbitro favorito y esto obviamente va a provocar, por esta razón, una recusación de la otra parte porque habrá que cuidar la independencia, la integridad, la imparcialidad y también que evitar el conflicto de intereses que nos puedan llevar a no solo dilatar, sino hasta anular el laudo, tal vez. Pero ya en el tema de las recusaciones se vienen produciendo recusaciones no solamente injustificadas, que claramente se alejan de un comportamiento de buena fe. La prueba está en que más del 90% de las recusaciones son rechazadas, son declaradas infundadas. Entonces esto empieza con un pedido de revelación. ¿Qué le dicen al árbitro? Amplía tu revelación. Segunda ampliación, tercera ampliación. Entonces van buscando un pretexto en realidad para deshacerse de un árbitro que puede resultarles incómodo. Y esto obviamente no se dice con una práctica de buena fe. Claramente están haciendo un ejercicio destinado a deshacerse de un árbitro que quizás tiene un prestigio sólido, impecable en el ejercicio. Pero no solamente eso, están perjudicando la eficiencia del arbitraje, porque lo que queremos es esta certidumbre, esta llegada al final de la solución de la controversia, no solamente oportuna, correctamente formulada. Y entonces estas prácticas lo único que están haciendo es dilatar la solución y si seguimos agrandando la mirada, cuando está de por medio una empresa constructora, cuando está de por medio el Estado, la factura final la están pagando los ciudadanos, que no podrán ver satisfechas las necesidades que quizás detrás de estas obras están siendo postergadas. Todo esto viene entorpeciendo y perjudicando no solamente la institucionalidad del arbitraje, sino la solución eficiente de los conflictos y las controversias que llevan al arbitraje. Seguramente hay muchas cosas más que analizar en la materia porque dada la abstracción y la posibilidad múltiple de mirar los efectos de la controversia desde la mirada de la buena fe o de la mala fe con la que se actúa, seguramente que vamos a encontrar muchísimas más cosas que observar. Pero no me voy a quedar más con el tiempo y vamos a dejarle a Ludovina que continúe con. Muchas gracias, Hortensia. Realmente has hecho un detalle, sobre todo en la última parte, sobre el comportamiento procesal de algunas partes, sobre esa búsqueda incesante de cómo liberarse de un árbitro. Y eso es una actuación de mala fe. Pero yo creo que, al igual que la conducta social, tiene que tener algún tipo de restricciones. Sobre lo que acabas de comentar, considero que hay una gran responsabilidad de los centros arbitrales respecto de poner coto a este tipo de solicitudes que son evidentemente contrarias a la finalidad misma. Prácticas. Es de buena fe, por ejemplo, que a un árbitro se le solicite que diga en cuántos arbitrajes ha participado en los últimos 5 años y cómo ha sido su voto. ¿Qué efecto puede tener en relación a la buena fe? No estoy hablando de eso. ¿Eso es buena fe? Si tú quieres conocer mi voto,
busca pues mis laudos. Yo como árbitro no tengo por qué hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Como parte. Otra práctica que le he visto. Señale usted en los últimos 5 años o 3 años, dependiendo de cada centro de arbitraje, ¿en cuántos arbitrajes usted ha sido recusado y si esas recusaciones fueron fundadas? Las recusaciones son públicas y son publicadas por los centros arbitrales. No tengo yo por qué hacer tu trabajo. Haz tu trabajo. Porque lo contrario, y los centros arbitrales deberían decirle, oye, esto no le puedes tú solicitar al árbitro. Si tú quieres una información mayor, haz tu trabajo. Parte, haz tu trabajo. Porque lo que se busca es después de esa información, el error, que por supuesto todo el mundo puede cometer, y dice, ocultó el arbitraje tal. Claro, participó en 100 arbitrajes, voy a poner un ejemplo que además no es descabellado, de muchos árbitros. En los últimos años ha participado en 100 arbitrajes. Claro, y omitió el arbitraje 84. Omitió el arbitraje 84, causal de recusación. Eso es actuar de mala fe, independientemente de que pueda resultar al final cierto de que este no es el árbitro más adecuado para el proceso correspondiente. Pero yo creo que hay que poner cierto, como decías, Hortensia, límite. Hay un límite para la actuación. Y vuelvo a reiterar, ese paso de la buena fe a la mala fe a veces es tenue. Y ese pasar de un lado al otro, para eso están, más ahora que todos los arbitrajes son predominantemente institucionales, que los centros arbitrales a través de sus cortes, a través de sus consejos, tengan esa mirada fiscalizadora entre lo que es actuar de buena fe y actuar de mala fe. Muchas gracias por esos alcances que me parecen sumamente valiosos, Hortensia. A continuación, Ludovina nos va a hablar de un tema que desde que lo planteó, le dije, este es un tema fascinante. Y ella lo denomina de esta forma, el principio de la buena fe en el arbitraje. Con los avances tecnológicos, ¿puede ser afectado? ¿Se estará dejando de lado el principio de buena fe? Vamos a ver, Ludovina, tus alcances sobre este particular que me parecen sumamente interesantes. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. Ricardo, me pusiste nerviosa. Sí, con la presentación me pusiste nerviosa. Estaba sumamente tranquila. Muchas gracias por todo lo que dijiste. Hortensia, bienvenida y un gusto de estar en la mesa con cada uno de ustedes dos. Les decía que ahora sí me paro. Ayer no lo hice. Mi bienvenida fue muy breve. Y nada. Y es necesario haberme puesto aquí porque el tiempo realmente es breve y lo que yo quiero hacer es una reflexión, más que una exposición de naturaleza técnica. Y como quiero hacer una reflexión, escribí lo que quiero decirles el día de hoy y comienzo a leer mi texto. En estos días estuve pensando en Hannah Arendt, una de las más connotadas filósofas del siglo XX, aunque ella se rehusara a ser considerada como tal. Pues decía que tarea primordial para ella era la teoría política. En su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, escrito a propósito del juicio en contra del propio Eichmann, criminal de guerra nazi,
Arendt afirma que éste rehusó completamente a la cualidad humana más definitiva, la de ser capaz de pensar y por consiguiente la incapacidad de hacer juicios morales. Incapacidad que logró que muchos hombres del régimen nazi fuesen capaces de cometer los crímenes más horrendos en contra de la humanidad. Sigo citando a Arendt. La manifestación del viento del pensamiento no es el conocimiento, sino la capacidad de diferenciar el bien del mal, lo hermoso de lo feo. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestro tema, la buena fe? Más específicamente con el principio de la buena fe en el arbitraje. Y peor aún, ¿cómo es que los avances tecnológicos, dícese hoy en día la inteligencia artificial, la afectaría o la colisionaría? La respuesta, creo yo, es todo. Recientemente en la sesión conjunta del G17, celebrada hace algunas semanas, sobre inteligencia artificial, celebrada en Apulia, Italia, Bergoglio, el Papa, señalaba que así como entusiasman las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, por otro generan temor, por las consecuencias que presagian. Señalaba que tendríamos que ser capaces de distinguir bien entre una máquina que puede, en algunas formas y con estos nuevos medios, elegir por medio de algoritmos, y el ser humano no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Una locución así hace unos cuantos años habría sido impensada. Todo estaba muy claro. La realidad era fundamentalmente aquello que, de acuerdo con nuestras decisiones, íbamos construyendo día a día. En tanto, la ficción era el privilegio de la imaginación de una larga lista de inspirados y talentosos creadores. Hoy, la ficción ya no lo es tanto. Aparece ante nosotros como si tuviera un poder anticipatorio, uno de tal magnitud que parece que la moraleja fuera capaz de prescindir de la fábula que la origina. Esta es una cita de un artículo que pronto me publicarán. Diversos han sido los artefactos que hace años fueron objeto de la imaginación humana y que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad. Desde las videollamadas o el robot humanoide, imaginadas por Isaac Asimov, la exploración espacial y la comunicación satelital vislumbradas en Odisea en el espacio, notable novela de Arthur Clarke y su adaptación al cine por el genial Stanley Kubrick. El procesador de datos médicos, geológicos y meteorológicos que aparece en la serie original de Star Trek, los robots responsables de la Matrix, una inteligencia artificial en la saga de Terminator. Aparecían como una lejana posibilidad de creación de la tecnología, que no hacía sino mover nuestras fibras sensibles y hasta paralizarnos ante su sola posibilidad de existencia. Pero en realidad, ninguno representaba algún peligro por la lejanía de su materialización en el mundo real. Sin embargo, el avance tecnológico ha llegado al punto de constituirse en una revolución digital, por lo que al imaginar el futuro próximo, pensamos en una sinergia entre la inteligencia humana y el desarrollo armónico con lo que ya está presente. La inteligencia artificial, que dance armoniosamente con los ideales éticos propios de la historia de nuestra civilización, que aleje, esperamos esperanzados, para siempre los temores y pesadillas más oscuras sobre la desaparición de la humanidad. Con el surgimiento del superhombre, que más que de carne y hueso, y con la capacidad de diferenciar el bien del mal, lo hermoso de lo feo, como decía Arendt, sea el producto de implantes o chips cerebrales, es decir, el hombre máquina, que en rigor ya viene desarrollándose. Esa es una apuesta que está haciendo Elon Musk. Eso es progreso, dirán los más entusiastas. Pero ¿acaso el progreso no debiera medirse por sus fines? Lo que puede constituir progreso respecto a tal o cual fin puede no serlo al relacionarlo con otros. Creo que lo ético ha sido esencial para el desarrollo de la humanidad. Entonces ahora más que nunca es imperioso abocarse a la exigencia de los principios que lo contienen. Si en algún momento se pensó, como podría ocurrir con las generaciones más jóvenes, que la ética provenía de las brumas de un pasado aristotélico, ahora se ha puesto vigente en el contexto de la nueva realidad.
la cual nos coloca en la disyuntiva de decidir si es bueno o es malo los hitos del avance tecnológico, trayendo consigo además las siguientes interrogantes. ¿Es posible programar moralmente al sistema de inteligencia artificial? Es decir, ¿es posible introducir la ética en el silicio? Mejor aún, programar o ser programados. Finalmente, ¿cómo conservar los principios éticos, esos que ha ido gestando el hombre desde su ser social para relacionarse con sus pares y que ha permitido nuestra sobrevivencia? La realidad acontece de una forma tan atemorizante que distintos organismos internacionales y ya casi todos los países simultáneamente han elaborado normas de conducta para prevenir futuras catástrofes. Nuestro país no ha sido ajeno a esta preocupación. Eso lo hemos advertido en la Ley 31814 que se publicó el año pasado, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Y volvemos a Bergoglio. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de la inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. Hoy la tecnología y su aplicación dependerá de la utilidad y al servicio de quien esté. El hombre tiene libertad de elección y es quien se conduce éticamente, no la máquina. Y en su relación con los otros se enfrenta ante el problema de elegir. Las referencias propuestas, queridos amigos, no son efectistas, pero creo que ponen el contexto. Este es el presente y creo que es abrumador. Ahora bien, en el derecho romano, en donde se desarrollaron los grandes principios del sistema jurídico moderno y en donde se acuñó el término fides, que significaba honrar la palabra, como bien ya lo dijeron Ricardo y Hortensia, es decir, cumplir con lo ofrecido, comprometía el comportamiento integral de la persona frente a los otros. Con el transcurrir del tiempo, esta norma de conducta social se convierte en la bona fides, directamente vinculada a las relaciones jurídicas, esto es, la conducta honesta con la otra parte, ya sea en un contrato o en un proceso. En las antípodas, la mala fe, cuyo contenido, como bien se advierte, es negativo. En el arbitraje, el uso de la tecnología se ha vuelto tan cotidiano que la vorágine de la presencialidad, desde las recepciones de documentos físicos, las notificaciones físicas, las audiencias, las declaraciones de testigos, en general, la interacción presencial pareciera pertenecer a una práctica remota. Y aparentemente, decía yo hace algunos días, casi con nulas posibilidades de regreso. Mala noticia para quienes creemos en la necesidad del cara a cara. Y digo que creía hace algunos días porque hoy en la mañana precisamente hablaba con Cecilia y me decía que ella creía que las audiencias que teníamos que tener en un caso, que los estamos tramitando nosotros, tenía que ser presencial. Le aplaudo, le agradezco y estoy feliz con eso. Y creo que no ha sido no solamente tú, Cecilia, sino hubo alguien más que me dijo lo mismo. Y felices de recibirlos nuevamente en vivo y en directo. Quienes presentan peticiones de inicio de arbitraje, exposiciones de defensa, solicitudes, medios de prueba, etc., lo hacen a través de plataformas tecnológicas. Las audiencias y toda interacción humana también se realizan a través de estas plataformas. Las decisiones u órdenes procesales de los árbitros que son adoptadas virtualmente se dan a conocer de la misma manera. El contacto físico se torna cada día más tenue. Al comienzo de estas nuevas costumbres, esto lo entrecomillo, todos o casi todos desconfiaban. ¿Cómo es que se remontó esta falta de confianza? ¿Cómo es que se garantizó que la virtualidad y las nuevas tecnologías podían sustituir la presencialidad sin vulnerar los derechos de las partes? ¿Cómo saber que todos los involucrados actuaban de manera honesta y proba, esto es, de buena fe? La respuesta creo que la tuvimos de manera casi inmediata, mediante la aplicación escrupulosa de las buenas prácticas arbitrales.
el buen gobierno de las herramientas tecnológicas, la debida diligencia de las funciones administrativas, la exigencia a las partes a actuar precisamente de esa manera, de buena fe. Los árbitros y las propias instituciones arbitrales fueron y fuimos capaces de encargarnos de vigilar su cumplimiento, más allá de presumir que lo actuado por todos los involucrados era veraz. Las partes, renuentes al comienzo, comenzaron a confiar. El deber de comportamiento dentro del proceso compromete tanto a las autoridades jurisdiccionales, me refiero a los jueces, como a los auxiliares del sistema de justicia en lo que respecta al proceso judicial, y así lo precisa el Código Procesal Civil. Actuar en otro sentido implicará la obligación del juez, estoy refiriéndome básicamente a los jueces, de sancionar al infractor. La sanción será un factor disuasivo para comportamientos maliciosos o dolosos. En el arbitraje las partes no escapan a este principio general de la buena fe y al principio procesal de la misma. En tal sentido, el artículo 38 de la Ley de Arbitraje peruana se refiere a la buena fe, a la que están obligadas las partes, constituyéndose en un elemento sustancial de la conducta de quienes intervienen en un proceso arbitral, esto es, el respeto al que se deben las partes durante el desarrollo de su caso. Lo contrario implicaría incurrir en lo que se denomina abuso procesal. Situaciones en donde debiera intervenir el árbitro o las instituciones arbitrales, en tanto corresponda a nuestra actuación, para poner freno a estas malas conductas, como bien lo advirtió Ricardo hace un momento. Decir la verdad parece una obligación obvia, sin embargo, no siempre es así, como hemos presenciado en más de una ocasión, pues la conducta de mala fe se suele hacer presente en todo el íter del caso. Las conductas de mala fe pueden incrementarse con el uso de las nuevas tecnologías. Esta es la pregunta que daba cuenta del inicio de mi participación, Ricardo, o dicho de otro modo, en tanto la respuesta sea en sentido afirmativo. ¿Cómo neutralizar el mal uso de las nuevas tecnologías? Como por ejemplo, la confidencialidad, la manipulación de la información, la fabricación de pruebas, hacer como suya las decisiones arbitrales a cargo de la inteligencia artificial sin la intervención del árbitro y muchas otras más. Hoy los algoritmos no tienen, espero por ahora, o más bien es cierto por ahora, los elementos capaces de singularizar al hombre, de tener autoconciencia, de reflexionar, solo transmiten datos, carente de valores y emociones reales. Por ahora, la herramienta en sí no es el problema es cómo la usamos. El reto está en desarrollar una relación ética y equitativa entre los humanos, de modo que nuestros valores no se perviertan por el quantum de la información y los modos de obtenerla, a través de un control ético exhaustivo, y en el caso de nuestras actividades arbitrales, que la buena fe procesal sea el accionar cotidiano, desterrando actuaciones impropias. El mal uso de las nuevas herramientas que el propio hombre ha puesto en sus manos puede ser parte de su destrucción. Sin embargo, confiamos en que la tecnología y la inteligencia artificial bien gobernadas potenciarán las destrezas del hombre, harán más eficiente su actividad, dejando para él la sutileza de lo humano. Vemos pues que los avances tecnológicos nos enfrentan a una verdadera encrucijada, por lo que en lo que corresponde a las relaciones jurídicas, la exigencia del principio de la buena fe como un pivote articulador de todas las áreas del derecho deberá estar siempre presente. No hay salida, señores, nos adaptamos o vamos a desaparecer. Cuando conversaba con mi esposo sobre esta conferencia, me sugirió que no argumentara, que persuadiera. Espero haberlo hecho. Gracias. Muchas gracias, Ludovina. Realmente tus reflexiones son no solo válidas, sino que de un contenido profundamente ético y que ponen de manifiesto aquello que señalé cuando te presenté.
Así que no están alejadas ni ha sido una exageración de mi parte. Creo que lo que nos ha señalado Ludovina ahora en su intervención es una reiterancia de lo que estamos enfrentando todos. La inteligencia artificial está aquí, para bien o para mal, y se está utilizando mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Hace poco, en el congreso que hubo de IPA y que se tocó el tema de la inteligencia artificial en todo el congreso, varios expositores pusieron como ejemplo un caso donde un abogado responde la demanda utilizando inteligencia artificial y citando jurisprudencia. Y el juzgador busca esa jurisprudencia y no la encuentra, ¿no? Y llama al abogado y le pregunta, muéstrame los casos. Y tuvo que confesar que esos casos habían sido creados por la inteligencia artificial. Este tema fue tocado en varias de las ponencias. Y eso nos puso de manifiesto de que la inteligencia artificial, si bien es un hecho cierto, verdadero, útil, depende mucho de lo que nosotros lo nutramos. Si nosotros le damos información falsa, falsa va a ser el final. Si nosotros le damos una información verídica, probablemente sea más cercana a la realidad. El detalle está que hay determinados niveles de inteligencia artificial que permiten que la propia inteligencia artificial busque en el universo del Internet, en el universo del Internet, la pregunta que se le formula. Y entonces ella misma genera una respuesta en función de los algoritmos, por supuesto, pero de la información que está en toda la red. Ciertamente es un reto que tenemos los humanos para que esta inteligencia artificial no nos sustituya. Y como Ludovina ha reafirmado, y yo me sumo a esa esperanza, que el criterio ético que está en el ser humano no creo que pueda ser trasladado íntegramente a una máquina, no lo creo, pero que al menos hayan determinados parámetros que nos permitan percibir que el producto responde a unos determinados perfiles de conducta social que pueden ser admitidos. ¿El ser humano va a perder frente a la inteligencia artificial? Yo creo que esta es una respuesta que yo siempre me digo para mí y trato de convencerme. Ninguna máquina va a sustituir al ser humano, porque la máquina, contrariamente al ser humano, podría generar razón, pero el ser humano tiene la gran posibilidad de generar absurdo, y eso no lo puede hacer la máquina.